Bien, pues bendecida noche. Vamos a empezar con esta sesión y para ello vamos a iniciar con una oración, que es la oración del estudiante, escrita por Santo Tomás de Aquino. Dice así: Creador inefable, que de los tesoros de tu sabiduría formaste tres jerarquías de ángeles, con maravilloso orden las colocaste sobre el cielo empíreo y distribuiste las partes del universo con suma elegancia. Tú que eres la verdadera fuente de luz y sabiduría, el soberano principio digno de infundir sobre las tinieblas de nuestro entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de nosotros la doble oscuridad en la que hemos nacido, el pecado y la ignorancia. Danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia copiosa para hablar. Danos acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Amén. Y nos consagramos al Inmaculado Corazón de María, consagramos esta sesión a su protección. Vamos a comenzar. El título de esta encíclica es Evangelium Vitae. Se traduce al español como Evangelio de la Vida y fue escrita por el Sumo Pontífice, hoy en día, San Juan Pablo II. En el subtítulo tenemos que esta encíclica va principalmente sobre el valor y el carácter inviolable de la vida humana. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos que en el principio nos comienza a centrar en cuál es el sentido y la esencia del cristianismo mismo, es decir, del mensaje mismo del Evangelio, del mensaje que nos trae Jesús, del mensaje que nos da sentido como católicos, del mensaje que pues nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica, es protectora, receptora y también evangelizadora. Pero además de eso, pues tiene un sentido, es decir, el Evangelio, esa misión que tenemos como, pues, todos los católicos, todos los bautizados llamados a compartir este maravilloso mensaje, tiene también a su vez, pues, un sentido, es decir, va a alguna parte. Bien, entonces, pues en primera instancia nos señala que esta encíclica está dirigida, si bien a todos los bautizados, a todos quienes formamos parte de la Iglesia Católica, está dirigida a todas las personas de buena voluntad y, como ya lo veíamos, es sobre el valor y el carácter inviolable de la vida humana, a todas aquellas personas que pues ya comiencen a tener esa inquietud y esa intuición incluso respecto a la dignidad de la vida humana. Bien, entonces, cuando hablamos de una encíclica, pues no necesariamente tiene que ser un documento lejano a nosotros que está escrito por filósofos, para expertos, para teólogos, sino más bien tener en mente y dispuesto el corazón a que está dirigido a toda persona que quiera acoger ese mensaje de realidad en su vida y en su corazón, en su alma. ¿De acuerdo? También nos menciona, esta es una cita, el Evangelio de la vida está en el centro del mensaje de Jesús. Acogido con amor cada día por la Iglesia, es anunciado con intrépida fidelidad como buena noticia a los hombres de todas las épocas y culturas. Nuevamente tenemos que señala precisamente la verdad es algo que permanece. Bien, si la verdad cambiara, entonces no era verdad, porque por definición la verdad es
la realidad. Bien, claramente la realidad pues está en constante movimiento, en constante paso de potencia al acto. Ajá, hay un movimiento, hay un cambio. En términos filosóficos, concretamente aristotélicos, eso pues es así. Sin embargo, cuando hablamos de que la verdad no cambia, es que si algo era, si hace miles de años, ser cuestionado, ser obligado, por ejemplo, a tomar veneno, pues es un asesinato, es una coacción, ¿no?, para que la persona se dañe y en ese momento era algo malo, pues actualmente sigue siendo algo malo. Obligar a que alguien se suicide sigue siendo algo malo. Eso no cambia, no cambia independientemente de la época o de la cultura. Ahora, el mensaje del Evangelio pues va todavía más allá, en el sentido de que hay precisamente todo un propósito, hay todo un núcleo que se lee en clave cristocéntrica, ¿cierto? El mensaje, el sentido, el propósito es Jesucristo. Entonces, alrededor de Jesucristo existe precisamente esa buena nueva que a nosotros nos da sentido en el bautismo, que a nosotros nos da sentido cada que podemos revivir, ser parte de ese revivir el sacrificio de nuestro Señor en la Santa Misa, por ejemplo. Cosas que pues ya vivían los primeros cristianos desde el principio, desde la fundación de la Iglesia Católica. Bien, entonces, poco a poco, el Santo Padre, San Juan Pablo II, nos va guiando en esta encíclica y nos menciona, nos va situando en el centro del tema. Bien, para esto es importante mencionar que en esta sesión no vamos a agotar la encíclica, tiene pues varios puntos y en esta sesión vamos a tratar de abarcar los primeros 18 puntos, desde la introducción hasta los primeros 18 puntos, ¿de acuerdo? Bien, dicho eso, continuamos. Menciona una cita de San Juan, del Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 21, y hace referencia a la Natividad. Bien, esa maravillosa época del año, que es más que una época claramente, sin embargo, nos ayuda a nosotros como pues seres temporales, seres situados em, dentro de una temporalidad que para nosotros es necesario poder ubicarnos en el tiempo y también en el espacio. ¿Por qué no? Porque pues en México, por ejemplo, tenemos una forma peculiar de recordar esta época, que es la natividad, la Navidad, ¿cierto? Bien, entonces nos comienza mencionando en relación a este tema que la natividad de nuestro Señor, si bien nos abre un camino a la esperanza, a esa esperanza precisamente de un redentor, a esa esperanza en la que a pesar de nuestra caída con ese pecado de la desobediencia y apartarnos de Dios nuestro Señor, es posible alcanzar la redención por medio de abrazar la cruz, abrazar esa realidad que es amor y sufrimiento al mismo tiempo. Bien, Em, pero concretamente apunta precisamente a que eso ha iniciado, esa esperanza, esa posibilidad de iniciado gracias a un nacimiento, gracias a una nueva persona que surge en el mundo, que llega al mundo. Precisamente ese es como el puente, ¿bien? Entonces, pues claramente hay muchos memes, ¿no? Que incluso mencionan que es una incongruencia que una persona que apoya el filicidio, es decir, el asesinato de los hijos, eh, celebre Navidad, porque en realidad en la práctica pues está haciendo todo lo contrario, está desconociendo esa gracia, ese favor y esa bendición que llega cuando surge una vida en el vientre materno y entonces puede nacer una persona. ¿Bien? De acuerdo. Entonces,
Eso en un primer momento. Después nos sigue llevando a em, a esta valoración. Si no se escucha bien mi audio, por favor, indíquenme, ¿sale? Porque yo estoy aquí muy feliz, hable y hable y no sé si se escucha bien. Bueno, em, nos, nos lleva a ver cuán valiosa es la paz para la convivencia humana. ¿Y en dónde empieza la paz? Pues en la conciencia de quién es el otro. ¿Y quién es el otro? Un semejante, una imagen y semejanza también del mismo creador. Bien, alguien a quien Dios le ha dado su soplo de vida. Eso desde el aspecto teológico, pero también si nos vamos al aspecto filosófico, que sería, pues, parte de la naturaleza humana, sabemos que es un ser político, un ser que necesita y debe involucrarse con los otros de manera organizada para establecer una forma de vida que les pueda ayudar a vivir humanamente. ¿De acuerdo? A grandes rasgos, pues eso significaría el ser político. Bien, no necesariamente es, y desde luego de ninguna manera es, el pan y circo que se hace en nuestros países latinoamericanos y pues lo estamos viendo en otros países. Esa imagen de política, no es eso. En su esencia es la necesidad como seres humanos de organizarnos para vivir como personas, ujú, en paz. Ahora, por aquí hay una cita que es propiamente de la encíclica y hace referencia también a una cita de la Biblia. Bien, y entonces nos dice, todo hombre abierto sinceramente a la verdad, al bien, perdón, aún entre dificultades e incertidumbres con la luz de la razón y no sin el influjo secreto de la gracia, puede llegar a descubrir en la ley natural escrita en su corazón. Bien, esos tres puntitos con los corchetes quiere decir que ahí yo modifiqué la cita para poder explicarlo y pues no poner una cita mucho más larga. ¿Qué quiere decir esto? Cuando dice hombre, para empezar, se está refiriendo al género humano, ¿de acuerdo? Eso propiamente en nuestra maravillosa lengua, el idioma español, eso quiere decir. Em, no se refiere solamente al género masculino, sino al género humano, abierto sinceramente a la verdad y al bien. Es decir, lo que mencionaba al principio, cuando nos dice hacia quién va dirigida esta encíclica, hacia toda persona que honestamente se disponga a valorar la realidad, a valorar plenamente lo que sí es. Es decir, que sí es una mujer embarazada. Ah, pues es una mujer que dentro de su vientre está, está albergando ya la vida de una persona. Que esa persona se va a desarrollar hasta el punto en el que nazca y todos podamos verle y tocarle y pueda seguirse desarrollando, ¿cierto? Eso sí esa es una realidad. Entonces, para eso, pues incluso no hace falta tener, por ejemplo, un dato científico, un grado académico en biología para darse cuenta de esa realidad y acoger esa realidad. Ciertamente, cuando hay una mala voluntad, aunque se tenga todo eso, pues esa realidad no se acoge, ¿cierto? Porque hay una mala voluntad. Entonces, en ese sentido, pues no hay una búsqueda sincera del bien ni de la verdad, porque se le rechaza claramente. Ok, aún entre dificultades e incertidumbres, con la luz de la razón y no sin el influjo secreto de la gracia. Es decir, en donde hay bien, en donde hay verdad, está necesariamente la intervención del Espíritu Santo, ¿cierto? Se nos da de gracia, se nos inspira, nos dice el Evangelio cuando Pedro reconoce a Jesucristo como el Mesías, Jesucristo le dice, no te lo ha revelado ningún ser humano, te lo ha revelado Dios. Ujú. Entonces es esa gracia. Ahora, puede llegar a descubrir en la ley natural escrita en su corazón, pues esta realidad, ¿cierto? Que
El respeto a la dignidad del ser humano es fundamento de la convivencia humana y de la comunidad política. Ahora, cuando habla aquí de la ley natural, en filosofía tenemos una rama que se llama deontología y es el estudio de la ley natural, ¿de acuerdo? Es el estudio propiamente, pues, del derecho positivo, es decir, la razón de ser de las leyes, por ejemplo, de las prohibiciones, de la impartición de justicia, cae en el terreno de la deontología. De acuerdo, la ley natural a grandes rasgos es lo que corresponde a cada cual según su naturaleza. Es decir, yo no voy a tratar de igual forma a un gatito, por ejemplo, que a una piedra, porque el gatito tiene sensibilidad, una piedra no. No voy a tratar igual a una plantita que a una persona. De ninguna manera voy a tratar igual a una persona que a un animal, porque es algo desproporcionado, ¿de acuerdo? Entonces está fuera de la ley natural. Bien, entonces, ¿quiénes viven fuera de la ley natural? Aquellos que no buscan sinceramente la, la verdad y el bien, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que, justamente, aunque haya personas que no estén propiamente en un ámbito, ya sea filosófico, ya sea teológico, em, es decir, dentro de un ambiente de este conocimiento, pero también ciertamente aunque hayan crecido en una familia que pues en la práctica ejerzan otras decisiones, tomen unas decisiones lejos de la búsqueda del bien y de la verdad, mientras la persona utilice su voluntad y disponga su corazón, disponga su alma para buscar la verdad y el bien, va a reconocer y va a empezar a caminar en ese sentido, en el sentido de la ley natural escrita en su corazón. Bien, y tenemos precisamente esta cita de Romanos 2, del 14 al 15, donde nos hace referencia a eso, que incluso los gentiles pues tienen nociones de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Bien, bueno, entonces también nos va señalando todo lo que viola la integridad de la persona humana. Todo eso es un atentado y es una amenaza incluso contra la vida misma. Ujú. ¿Por qué? Porque se va degradando esa imagen de la importancia y de la dignidad que tiene la persona humana. Bien, ahora nos da algunos ejemplos de todo lo que se opone a la vida y a la integridad de la persona, ¿cierto? Entonces serían homicidios, el filicidio, que es precisamente este asesinato de los hijos en el vientre materno, claramente eso también aplica, la eutanasia, que el suicidio voluntario. Ujú, como les mencionaba, puede existir esta presión sobre una persona para que se quite la vida, pero no fue voluntario entonces, porque existe un agente externo que le está presionando para tal cosa, ¿de acuerdo? Pero cuando es un suicidio voluntario, allí cae precisamente en este terreno, una violación a la integridad de la persona humana. Las mutilaciones, por ejemplo, lo que tenemos en nuestra legislación en Ciudad de México, em, las llamadas operaciones, estos tratamientos para las personas que siendo hombres se quieren mutilar para poder ser lo más parecido a lo que ellos conciben como una mujer. Entonces, pues eso es una mutilación y quienes lo están perpetuando, quienes lo están legislando y propiciando, pues también están participando de eso, ¿cierto? De un atentado contra la dignidad de la vida humana. Torturas corporales y mentales, condiciones infrahumanas de vida, por ejemplo, los encarcelamientos arbitrarios, ujú, cómo vive nuestra gente en las cárceles,
Bien, y sobre todo la gente que es encarcelada, pues injustamente. Sabemos que tenemos unas instituciones con muchas deficiencias, con muchos fallos y concretamente, pues muchísima gente está encarcelada siendo inocentes del delito que se les acusa y pues son tratados verdaderamente no como seres humanos, sino en condiciones que atentan contra su integridad completamente. La esclavitud, cualquier tipo de esclavitud, la prostitución, la trata de blancas y de jóvenes y las condiciones ignominiosas de trabajo en las que los obreros son tratados como meros instrumentos de lucro. Bien, sabemos que nuestra doctrina social, la doctrina social de nuestra Iglesia Católica, anuncia que es necesario la práctica de justicia para todo ser humano y en este caso pues también para los trabajadores, pero también denuncia precisamente las prácticas que no reconocen y no respetan como tal pues la dignidad de las personas que eh, deben trabajar, ¿cierto? Que deben eh, pues estar en en un determinado espacio laborando, realizando actividades, pero muchas veces de una manera muy abusiva en muchos sentidos, ya sea porque el personal que está a cargo de ellos pues es abusivo o ya sea porque las condiciones en general son pues claramente no aptas para alguien que reconocería que tiene un semejante, sino bajo muchísima presión, bajo un sentimiento de inutilidad si no se llega, por ejemplo, a las metas que una empresa, una industria enorme persigue a toda costa. Entonces allí se está tratando a la persona no como ser humano, sino como instrumento. Bien, y eso también es un atentado. En ese sentido, quienes buscamos defender la dignidad de la vida humana, es importante pues que estemos conscientes de todos estos temas, de todos estos puntos que son parte precisamente de esos atentados, de esas amenazas contra la vida misma. Bien, porque generalmente cuando una persona apoya cualquiera de estos puntos, por eso es que muchos grupos feministas están a favor de la prostitución, por ejemplo, y pues están a favor como de la mitad de esta lista, ¿cierto? Precisamente porque falta esa conciencia tanto de la dignidad humana que se tiene como ser humano, como desde luego la dignidad humana que tienen los otros. Bien, bueno, también el Santo Padre nos va explicando, nos va guiando y va respondiendo esta pregunta, ¿cómo es que llegamos a esto? Ciertamente tenemos que hace siglos, por ejemplo, la esclavitud era una actividad económica más o un aspecto más que formaba parte de aquel que quería conquistar mundos, ¿no? Por ejemplo, y cuando se transportaban esclavos de un continente a otro. Ciertamente eso pasaba hace siglos, pero ¿qué está pasando en la actualidad para que se pueda posicionar un grupo de personas, exigir a los legisladores y que los legisladores apoyen esas iniciativas para que niños se puedan mutilar, para que en las escuelas se pueda enseñar esto como una realidad, como si fuera la verdad, qué es lo que ha pasado para que actualmente a lo bueno se le llame malo y a lo malo se le llame bueno. Bien, pues nos señala que primeramente ha habido una corrupción de la cultura. A ver, por cultura entendemos el cultivo, ¿cierto? Em, para poder conocer, por ejemplo, comprender la cultura de cierto lugar, de cierta civilización, es importante conocer cómo piensa, ¿no? Lo que caería en el terreno de la filosofía, quiénes son sus influencias intelectuales, cómo piensa, su historia.
Bien, su arte, ¿de acuerdo? Actualmente tenemos muchos partidarios de llamarle arte a exhibiciones performáticas o a exhibiciones como pues le llaman arte moderno, a cosas muy absurdas como una cáscara de plátano, un tenis, incluso cosas bastante desagradables y vergonzosas, incluso como lo serían excremento y cosas bastante salidas de una mente pues bastante retorcida. Ok, eso lo digo yo, no lo dice la encíclica, lo digo yo porque precisamente es parte de la cultura. Entonces es importante que yo observe cuáles son sus formas de expresión artística. Bien, el arte como tal, para que sea, pues debe tener belleza. Ujú. Si no tiene belleza, simplemente no es arte. Es pues una expresión cultural. Entonces tenemos expresiones culturales que señalan y reflejan una carencia de una apreciación de belleza, de una atrofia estética, de una atrofia del sentido de la sensibilidad. Y basta escuchar, basta leer, porque muchas veces no se pueden escuchar realmente las letras de lo que cantan los reggaetoneros actualmente, este género que le llaman trap. Pero si vemos la letra, es totalmente denigrante hacia el ser humano, tanto hombres como mujeres. Entonces, es importante para que yo pueda entender una cultura, ver esas expresiones a la- de, de lo que ellos llaman arte. Bien, ver esas expresiones en la música, en el teatro, en los libros, bien, en los dramas, en el tema, pues, de la literatura, por ejemplo. ¿Ok? Y también para comprender la cultura, pues es importante saber cómo se organizan. Ujú. Y eso quería un poco también en el terreno, pues, de lo político. Entonces, ha habido una corrupción de la cultura muy en las raíces, de tal forma que en lo cotidiano las personas desde hace décadas han ido incorporando a sus vidas ideales que han normalizado estas corrupciones. Es decir, cuando se habla de una revolución sexual, se habla con tintes de libertad, se habla con tintes de un progresismo. Entonces allí se empieza a corromper la idea, por ejemplo, de libertad, la idea de sexualidad, la idea misma de lo que realmente es un progreso. Bien, hay una marcada, esta corrupción de la cultura se caracteriza por una distorsión muy marcada de lo que es la idea de libertad. Se considera como libertad la autonomía y la autonomía se reduce a el hacer lo que yo quiera. Ajá. Y el que nadie me lo puede impedir. Claramente, un ser humano que esté en el vientre de su madre, que esté en gestación, no puede hacer lo que quiera. Desde luego que es vulnerable y necesita de su madre para poder nacer, para poder crecer, para poder existir como un ser humano pleno. No porque aquellos que hayan sido rechazados en el vientre de la madre y hayan nacido no puedan ser plenos, sino que obviamente pues van a tener heridas que les va a, a llevar a necesitar de sanación, ¿cierto? Pero estamos hablando que en lo natural, eh, si reducimos libertad a el hacer lo que yo quiera, pues entonces un ser humano, mm, un bebé en el vientre de su madre, pues no sería un ser libre, no sería un ser autónomo, entonces por lo tanto para muchas personas pues no es persona. Ujú. Y así se van distorsionando las conclusiones de esas premisas sumamente manipuladas, en un orden muy manipulado, en un orden además muy corrupto. Bien, también tenemos que la difusión en los medios de comunicación masiva, pues ha sido cinética, absolutamente no
tiene una escala de valores que le dé la dignidad al ser humano, sino más bien se ha trastornado por completo, pues lo que son esos valores, qué es lo que actualmente valora la cultura y qué es lo que promueven los medios de comunicación. Bien, entonces, pues no hay ética. A grandes rasgos no hay una moral, no hay una brújula que esté enraizada. Ciertamente incluso se atenta contra aquellos, em, aquellas instituciones que sí tienen una brújula muy bien cimentada y muy clara. Y eso es, por ejemplo, la Iglesia Católica. Y no voy a decir que todas las religiones, porque teológicamente, filosóficamente eso no es cierto. Muchas religiones ni siquiera tienen una doctrina como tal, no tienen parámetros claros, conciliables con una evaluación racional, por ejemplo. Entonces, realmente la Iglesia Católica es la única institución sólida, con una doctrina sólida, que tiene muy bien, muy clara su brújula. Por ello es que no puede haber pues contradicciones y cuando las hay, algo está pasando y es importante pues revisarlo, ¿cierto? Pero no debe haber contradicción, porque en la verdad no hay contradicción. Ahora, más bien en estos medios de comunicación se le ataca a esta institución que tiene pilares, que tiene los valores muy claros y que tiene un sentido también muy claro. Bien, entonces, pues vemos allí que quien se hace de los medios de comunicación se hace también de una capacidad de poder influir enormemente en la cultura y en la historia. Bien, porque esto se ha venido gestando pues desde hace décadas. Ahora, por otro lado, tenemos también un elemento muy importante que ha influido sobre todo en la política y son las instituciones internacionales, las instituciones de cada uno de nuestros países que están claramente ligadas a esas instituciones internacionales, las cuales son totalmente indiferentes a la dignidad humana. Si bien, aunque mencionan lo contrario, en la práctica demuestran que no es, se respete la dignidad de todo ser humano en cualquier etapa de su vida, por ejemplo. Derecho al asesinar al más vulnerable, por ejemplo. Bien, y se cuestiona a los países que tienen algún tipo de deuda con esas instituciones para que aprueben leyes en contra de los más vulnerables de su propio país. Bien, ok. Tenemos en el corazón de estos primeros 18 puntos un análisis al pasaje de Génesis 4, en donde Caín asesina a Abel y se nos interpela también a nosotros. Por una parte, tenemos que, pues Dios no es ajeno a esto que está ocurriendo, este derramamiento de sangre masivo. Bien, la sangre de, pues, millones de inocentes sigue clamando a Él. Entonces, por eso es importante, pues, la reparación y la conciencia sobre todo. Bien, la violencia homicida cambia profundamente el ambiente de vida del hombre. Esta corrupción que se ha ido dando también ha sido por medio de una muerte incluso de su propia alma, de su propia conciencia. Bien, porque cuando se empieza a em, reducir lo que realmente significa un homicidio, lo que realmente significa quitarle la vida a un semejante, entonces una parte de la persona empieza a morir, por así decirlo. Se empieza a deshumanizar. ¿Ok? Bien, también nos pregunta, ¿qué has hecho? ¿Cierto? Entonces, aquí es algo que nos interpela porque también es una pregunta hacia nosotros. ¿Qué es lo que estamos haciendo ante todo este panorama de una cultura corrupta? ¿Qué tanto somos parte de ella? ¿Qué tanto anunciamos la verdad? ¿Qué tanto denunciamos esa realidad de corrupción? Bien, y nuevamente apunta hacia esta actitud egoísta, hacia esta actitud en la que se quiere apartar del otro
como Poncio Pilato, lavarse las manos y decir, aquí yo no tengo nada que ver, diciendo, ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? Esta actitud en donde se confunde la libertad con el egoísmo. Bien, ok, entonces aquí está la invitación. Básicamente, en esencia, lo que nos dice es amar la vida y ser santuario de la vida. Bien, nosotros mismos llevar esa, esa vida del Evangelio en nuestra alma, compartirla con quienes nos rodean. Él lo menciona con esas comunidades domésticas y también poder externarlo a todos aquellos a quienes Dios nos conceda la gracia de hacerlo. Bien, nos dice el Evangelio de la vida, esplendor de la verdad que ilumina las conciencias, luz diáfana que sana la mirada oscurecida, fuente inagotable de constancia y valor para afrontar los desafíos siempre nuevos que encontramos en nuestro camino. Es decir, nuevamente regresamos a la esperanza. El Evangelio lo que nos da y a lo que nos invita y el sentido y la esencia es la esperanza, ¿cierto? Entonces, amando la vida, siendo santuario de la vida, protegiendo esa luz de la verdad que se nos confía, viviéndola, entregándonos a esa vocación como cristianos que tenemos, es como podemos ser parte de esa esperanza, abrazando esa esperanza y compartiendo a otros esa realidad, porque nuestra esperanza no está vacía, no es un espejismo, está fundamentada en la promesa de Dios, que pues nos ha demostrado de muchísimas veces que nos, de muchísimas formas y en muchísimas veces que nos ama, pero concretamente en la cruz dando su vida por nosotros. Entonces, quien da su vida de esa forma por nosotros, pues claramente es alguien que está bastante comprometido con esa promesa, ¿cierto? Entonces, pues la invitación nuevamente es por parte de este movimiento maravilloso, 40 días por la vida, para que en tu ciudad, si no hay campaña, puedas unirte, animarte, juntarte con más personas y abran una campaña. Rezamos por el fin del aborto, rezamos para que la paz comience en el vientre materno de tal forma que los seres humanos más vulnerables puedan tener esa oportunidad de vivir en paz de acuerdo a la misericordia de Dios y nacer y vivir en ese plan de Dios. Em, pues esto sería todo por esta pequeña sesión, pero vamos a tener la segunda parte el siguiente mes. Entonces, comentarios, sugerencias, dudas son bienvenidos y por favor compartan esta información para que llegue a más personas.